simplemente para dar un ejemplo de cosas que pueden suceder. En este ejemplo, estos sí son ejemplos nuevos, no voy a discutir pregunta a pregunta. De las que más me interesan son, por ejemplo, en esta es importante, fíjense, el caso A dice, calcula la distancia para cada punto para que tengan la matriz de distancia. Hicimos cabecinos en la clase en donde vimos el trade-off entre bias y varianza. La idea fundamental de este ejercicio era ver la parte de análisis, porque ¿qué sucede? Cuando K es 2, ¿ok? Cuando K es 2, lo que va a pasar es lo siguiente. Va a seguir siempre estando dentro este punto porque es el que tiene distancia menor. Lo que sucede, en el cual me tienen que hacer un análisis, era justamente que hay un empate entre estos dos. En consecuencia, bueno, habría que tener un criterio de ese empate, básicamente, pero la idea fundamental era que en la siguiente pregunta, me acuerdo, decía, ok, ¿cómo lo resolverías? Básicamente, el K en el esquema de votación debería ser un número impar de tal manera que no hayan empates. Esa debería ser una solución bastante sencilla de ver, ¿no? A pesar de que, bueno, en este caso particular lo hice a propósito para que les pasara esto. Es poco probable que suceda, pero por lo general escogemos un número impar justamente por eso. ¿Qué sucede cuando cae 7? En este caso, lo que sucede es que si cae 7, fíjense, como nada más tengo 7 puntos, siempre va a ganar la clase azul. Entonces, si yo tuviese un punto nuevo por aquí, es evidente que ese punto nuevo debería ser de la clase roja, pero siempre va a ganar la azul. En consecuencia, bueno, es claro que el número de vecinos debería ser un número que debería ser, perdón, acá, menor que la cantidad total de puntos. Entonces, es un caso particular en el donde tengo muy pocos puntos y cada vecino se ve un poco afectado por el hecho de que si tengo como criterio decisional la cantidad de puntos totales, bueno, evidentemente se ve afectada la votación. No solo esto, si hubiese un caso de clases no balanceadas, el análisis siguiente sería, si yo tuviese, por ejemplo, 100 datos, ¿ok? Si tengo 100 datos y la distribución es 20-80 y yo escojo 21 como K, corro el riesgo de que suceda algo similar a esto. Obviamente va a depender de la cantidad de veces que entran los puntos, pero corro un riesgo importante. ¿Por qué? Porque si tengo 21, obligatoriamente estoy colocando al menos un elemento de la clase ganadora, o sea, de la clase que tiene más puntos. En consecuencia, bueno, queda un poco transversada la votación, ¿no? Ese era un caso importante. Luego, me acuerdo, que fue el más, entre comillas, controversial, cometí dos errores. Bueno, sucede. El más importante creo que es el primero, que es que no coloqué el vector. Coloqué simplemente esto porque, bueno, por no revisar bien, básicamente, por cambiarle el nombre a las variables de tal manera que no tengan en mente siempre que es X y Y. Bueno, hasta yo mismo me confundí. Igual esto se puede responder si phi es el vector modelo, si de ahí es simplemente un elemento de ese vector modelo. Si tuviese los elementos, el iésimo sería simplemente un numerito dentro de phi, siendo phi el vector de modelo que estamos buscando, ¿no? Ahora, luego el domingo nos dimos cuenta además del error que no teníamos. Aquí fíjense que todas las variables objetivos del problema a resolver tenían phi de i, y agregué dos opciones de tal manera que, bueno, trataran de escoger la optimal, que era la sexta. ¿Por qué es la sexta y no es la primera o las que tienen las restricciones en la variable objetivo? La idea fundamental, ¿okay?, era que se den cuenta, cuando yo les di las clases, normalmente los coeficientes hacían así, que se tendían a cero a medida que aumentaba el valor del coeficiente. Acá, mientras más aumenta el coeficiente, los valores tienden a, entre comillas, ser más libres. Y la idea fundamental era simplemente que se dieran cuenta que lo estaba colocando como el problema en donde coloco en las restricciones, coloco restricciones y simplemente coloco la restricción acá en vez de colocarlo en la función objetivo. Para no confundir tanto, no quise colocar más lambda por la norma phi de 1. Okay, de tal manera que, bueno, simplemente me escogieran pero se den cuenta que simplemente estoy utilizando el problema de la restricción. Entonces, ¿por qué esto es así?
si yo le estoy añadiendo una restricción a la norma del vector, mientras más grande es este valor, fíjense que simplemente estoy diciendo que la norma es más libre. Al ser más libre, con mayor probabilidad, entran más elementos a el posible modelo optimal. ¿Cómo se pueden dar cuenta que es lazo y que no es rich? Que hubiese sido una pregunta que puede ser una pregunta importante. Básicamente, fíjense que acá algunos de los coeficientes son un poquito mayor que cero, pero la mayoría son el cero exacto hasta un cierto valor. ¿Qué sucede? A partir de este valor, en realidad estamos haciendo OLS, eso es lo que está sucediendo. A partir de un cierto valor, la penalización sobre el modelo ya ni siquiera está afectándose y estamos haciendo regresión lineal eh, básica, por así decirlo. ¿Okay? Luego les coloqué estas, que es justamente cuando colocamos en la variable objetivo el lambda. Este sí es el problema en donde hacemos minimización de OLS más lambda por la norma de phi. ¿Por qué? Porque aquí mientras más aumenta el coeficiente, los valores van a cero. Eso quiere decir, fíjense acá, es fácil de ver, si este valor aumenta, como está en la función objetivo, estoy aumentando el valor de la función objetivo, en consecuencia es obvio que estoy penalizando más y mientras más grande el valor, algunos tienen que ir a cero para que esto se minimice. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ver. En clases dijimos que normalmente este es el más usado, no necesariamente quiere decir que sea el único que se pueda usar. ¿Ok? Luego, bueno, aquí esto fue un ejemplo sencillo de regresión. El ejemplo de práctico, había otro, pero no quería hacerles el examen demasiado largo. Estaba la pregunta de programar el método del descenso del gradiente. Al final decidí quitarlo y que nada más se enfocaran en esta pregunta. Si se dieron cuenta, bueno, habían bastantes cosas que se pudiesen hablar del dataset. En primer lugar, para aclarar por qué no usamos datos venezolanos, en primer lugar, para explicarles, yo tengo una página web, ¿okay? Donde yo sí precalculo los valores del WAR para la liga venezolana. ¿Okay? Si se meten acá, en realidad los valores los tengo, solo que en este caso no los comparto todo para que los equipos no se agarren en los datos, pero uno pudiese tratar de utilizar esta variable para hacer la pregunta que les quise hacer con el caso de Venezuela y no usar datos de la liga venezolana. El tema es que, bueno, le escribí a Major League Baseball, pero no me respondieron. Yo estoy usando aquí el API de MLB, que en teoría, si nos colocamos aquí a cualquier... ¿cómo hago? Me acuerdo de darle acá alguno de estos. Aquí, por ejemplo, este, fíjense que para el API, en algún punto, no me acuerdo, pasa que esto está, si hago así aparece. Luego veo uno de los requests y se los hago ver. Hay una parte en donde dice que los datos no los podemos usar a menos que tengamos explícito el uso desde el punto de vista legal. Y bueno, no me quise meter en ningún problema y simplemente usé los que usa bajo el reference, que mientras uno diga que ese es de ellos, no hay ningún problema. ¿Okay? La idea fundamental de este, obviamente no quiero que crean que había una respuesta única. Lo importante era que de manera adrede, un estudiante hablando con un familiar se dio cuenta, de manera adrede dice lo siguiente: esta métrica, que es la variable objetivo, el WAR, en realidad es la suma de el WAR ofensivo y WAR defensivo, ¿okay? Más otra cosa acá que no importa qué es. ¿Eso qué quiere decir? Como yo les coloqué nada más estadísticas ofensivas, aquí ya estoy agregando un ruido. ¿Okay? Este es el famoso ruido teórico. Yo estoy agregándole aquí un ruido que no van a ser posible, no es posible que ustedes sean capaces de predecir. ¿Okay? De tal manera que como nada más les coloqué las columnas que son de la parte ofensiva, estos jamás lo iban a poder ser capaces de, entre comillas, modelar esto, de tal manera que estoy agregando un pequeño ruido a los datos. De tal manera que, bueno, veamos que los modelos se pueden equivocar. En este caso, ¿por qué se equivocan? Bueno, hay una parte de la historia que no estoy contando y lo hice adrede. Entonces, ¿qué pasa?
En ese caso particular, además, por ejemplo, en alguna parte les digo que tienen que ver cómo hacer para seleccionar las variables. Existen algunas variables en donde es fácil darse cuenta que hay que escoger una u otra. Una de las más importantes, de las partes más importantes, perdón, es esta que está acá. Fíjense que esta columna que se llama OPS, en realidad es la suma de dos columnas, de slogging y de OVP. ¿Okay? Esto quiere decir que con probabilidad 1, la matriz de diseño que escojan va a ser singular. ¿Por qué? Porque una de las columnas es literalmente una combinación lineal de dos columnas. De hecho, hay otros ejemplos. Por ejemplo, acá está el OVP, está el averaje. El averaje es, por ejemplo, hits entre veces al bate, que son dos columnas que están en la matriz, pero esto es un ratio, es una proporción. Aquí no necesariamente va a haber tanto problema. Evidentemente va a haber una correlación con hits, porque mientras at-bat siempre es mayor, obligatoriamente tiene que ser mayor a hits, porque no pueden haber más turnos al bate que hits. En consecuencia, este número tiene que ir de 0 a 1 y va a haber obviamente una correlación entre el número de hits y este elemento. ¿Qué pasa? Como saben, el béisbol es un deporte bastante complejo, donde, bueno, un jugador exitoso falla el 70% de las veces, en promedio. Entonces, bueno, no es tan grave el hecho de agregar esta columna. Pero esta columna, aquí sí me tienen que dar un pequeño comentario. Esta columna sí es cierto que está agregando que la matriz de diseño obligatoriamente va a ser singular. El Profe, siguiente... disculpe, Sí. está marcando, está indicando con algún rayo, ¿no? Digo, es que no se ve lo que está indicando. O sea, si está escribiendo Ah, no algo me, o marcando ¿por algo, qué no me dicen? no se ve. Es que estoy viendo que está comentando y que, bueno, está variable, pero no veo que está seleccionando. No, ¿por qué no me dicen? Llevo toda la clase rayando. Ok, un segundo. ¿Esto sí lo ven? Sí, eso sí. Pero, ¿cuánto tiempo tengo hablando? Ah, pero ustedes creen que yo soy loco. Estoy, bueno, cuando vean el video, vamos a empezar igual. Lo que estoy diciendo es que esta señora que está acá, que OPS, es obligatoriamente la suma de slogging con OVP, ¿correcto? Eso quiere decir que, como esta variable es una combinación lineal, fíjense que es una combinación lineal de estas dos, porque es una combinación lineal, basta con hacer el vector 1, 1 traspuesto multiplicado por el vector slugging OVP. Slugging OVP. Es una pequeña transformación lineal, una combinación lineal donde ambos pesos simplemente es uno, son uno, ¿no? En consecuencia, bueno, esta señora obviamente va a hacer que la matriz sea singular. Entonces, claro, el tema es un poco, la idea era que, bueno, si se dieran cuenta, existe lo que estaba diciendo antes, es que, bueno, averaje es hits entre veces al bate, pero ya sé que hits está acotado por at-bats, en consecuencia este valor tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ok? Pero sé que no solo está acotado, sino que es mucho mayor, porque es un deporte en donde la mayoría de la gente falla mucho. En consecuencia, bueno, este valor en realidad va de 0.2 a 0.36, porque, bueno, la liga, hay gente que batea mucho en la liga, pero no son tantos. La mayoría va a estar acá. Entonces, bueno, es quizás una variable que no afecte tanto, pero es obvio que va a haber una correlación con hits, porque es claro que mientras más hits haya, más mejor averaje va a tener. ¿Ok? Ahora bien, dentro de todo esto, ¿ok? Habían ciertas cosas que tenían que tomar una decisión. La primera es, bueno, primero necesito de alguna manera filtrar la cantidad de personas que quiero en mi estudio, porque si tengo mis datos, ¿ok? Ya no tengo que mostrárselos la mayoría, no todos, pero la mayoría de los elementos, alguien está llegando, ¿ok? La mayoría de los elementos son jugadores que han jugado muy poco. Entonces podían tomar muchas decisiones, justamente la idea de los ejercicios es que ustedes tomen la decisión que quieran. La primera pudiese ser, bueno, existe una medida, entre comillas, oficial de la liga para determinar qué jugadores son los que puedo tomar o no. Y si existe, que es que el número de apariciones legales sea, creo que mayor a 450 o 500, no me acuerdo, no importa. Pero claro, si este fuese el filtro, el número de apariciones legales
o el número de veces al bate, no me acuerdo cuál es, van a quedar muy pocos jugadores. Entonces, claro, ustedes pudiesen decidir si me ponían, qué sé yo, al menos 200 turnos al bate, considero que está bien, y me queda el dataset. Lo siguiente que sucede es que si yo filtrara, ¿ok? Si filtro mi dataset por número de veces al bate, es claro que muchos de los jugadores que tengo en mis datos, eh, como tienen muchos menos turnos al bate, necesito de alguna manera equipararlo con el resto de jugadores de tal manera de que el modelo que esté tratando de predecir WAR, okay, incluso la variable Y la tenemos que modificar, esté comparando cosas que sean más o menos, que estén más o menos bajo las mismas circunstancias. La manera más sencilla de hacerlo, al final ustedes pueden decidir qué quieren hacer, incluso si no lo hacen, ¿ok? Se puede hacer el estudio siempre y cuando eliminen algunas de las variables, pero si hicieran algo que trate de equiparar, lo lógico pudiese ser, por ejemplo, dividir entre apariciones legales todos los datos o dividir entre veces al base todos los datos, o el caso análogo que es tratar de normalizar todo hacia 162 juegos, que es el número total de juegos que hay en un año. De hecho, ¿okay? Si vamos para acá y vamos a Baseball Reference, ¿ok? Abreu, fíjense que una de las filas de Baseball Reference, que es esta que está acá, tratar de hacer zoom, me dice cuál es el averaje del jugador en 162 juegos, de tal manera de justamente entender, bueno, si este jugador jugara toda la temporada, cuáles serían más o menos sus estadísticas promedio. Si usaran esto, ¿ok? Si usaran esto, ¿qué se pudiese hacer? Bueno, lo lógico es, para que obvio no fuese tan complicado, puedo hacer una simple regla de 3. Por ejemplo, si tengo 120 hits en 130 juegos, ¿cuántos hits voy a tener en 140 juegos? Y tuve una llamada con uno de ustedes y les expliqué, fíjense, si yo hiciera esto, que es una famosa regla de 3, ¿qué me quedaría? Me quedaría 140 multiplicado por 120 dividido entre 130, ¿correcto? Eso es una regla de 3. ¿Lo ven? Entonces, claro, hacer una regla de 3 puede que, dependiendo de la variable que estén analizando, puede que no tenga sentido. Pero lo importante de hacer una regla de 3 que me parece que es útil para la materia es la siguiente. Fíjense que si aquí yo digo hits, aquí yo digo que esto es veces al bate, ¿ok? Y yo pongo las unidades al lado de cada una de las variables, esto es hits y esto es veces al bate, ¿correcto? Entonces fíjense que aquí yo en realidad estoy haciendo una proporción de hits por veces al bate. Esto es simplemente la pendiente, ¿ok? Asumiendo que hay un comportamiento lineal para yo poder predecir hits en base a las veces al bate, ¿sí? Aquí tengo veces al bate, se van, entre comillas, se cancelan las unidades y la unidad de lo que me quede está en hits. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una función que recibe hits, ¿ok? Y me da, obviamente, hits, ¿sí? Estoy haciendo simplemente 120 entre 130 por hits y esto es regresión lineal. Lo único que pasa es lo siguiente. Aquí yo tendría que tener el punto de corte, que sería B, ¿verdad? Cuando uno hace regla de 3, ustedes desde pequeños, toda la sociedad hace regresión lineal, lo único que está asumiendo es que el bias es cero. Si asumimos que el bias es cero, hacer regla de 3 es hacer regresión lineal. El mejor predictor posible para un solo dato es la proporción que hay entre veces al bate y hits y simplemente la entrada, que es el dato nuevo, lo multiplico por la proporción y me da una posible predicción de los hits para los que tengo disponibles en 130 turnos al bate. ¿Ok? Entonces, el hecho de hacer regla de 3 está dentro de la materia porque estamos haciendo regresión, solo que, bueno, las precondiciones, entre comillas, puede ser que no las veamos y simplemente, bueno, la idea fundamental es, si estoy haciendo, ok, regla de 3, lo único que pasa es que la predicción lineal está anclada en cero porque no hay bias. Eso es todo lo que estamos haciendo. En base a los datos que tengo disponibles, ¿ok? Calculo cuál es la pendiente, lo dejo aquí y luego para datos nuevos veo dónde calza dentro de la línea, ¿ok? Bien, lo siguiente, ¿ok? Entre las características, entre las variables contextuales, deberían haber eliminado este valor porque no me interesa para nada el identificador unívoco de la base de datos, no me interesa nada
cuántos premios ha ganado. Esto, bueno, aquí hay una comilla, uno puede transformar el string de premios en una variable numérica para darle importancia. ¿Qué posiciones ha jugado? Aquí había un asterisco. Si hubiesen hecho el examen presencial, posiblemente hubiese cambiado un poco lo que pudiesen haber hecho en esta parte. Pudo haber hecho modelos dependiendo de las posiciones. Quizás lo hacemos en la siguiente tarea de aprendizaje no supervisado, ¿ok? Porque bueno, las posiciones me ayuda a separar los datos dependiendo de dónde están los jugadores. Como en el fútbol, ¿ok? En el béisbol, dependiendo, bueno, esto debería haber sido un diamante de béisbol, se ve bastante mal, pero bueno, por lo general, hay distintas cosas que uno puede saber de los equipos. Los jugadores que están en primera o en tercera deberían batear mucho porque son las posiciones defensivamente donde se mueven menos y puedes colocar personas un poco más grandes que tengan poder y te dé menos fastidio que pierdas algo en defensa. Pero hay cuatro posiciones fundamentales que los jugadores deberían ser ágiles o muy buenos defensivamente, que es shortstop, segunda, center field y el catcher. ¿Ok? Luego, en teoría, ¿okay? El peor jugador defensivamente debería estar acá, porque como los jugadores derechos son mayoría, la mayoría de los batazos deberían caer en esta zona. ¿Okay? Como caen en esta zona, los mejores que fildean, los mejores deben ser o el left field o el center field, y bueno, aquí puede ser que coloquen el peor defensor. Entonces, este tipo de cosas se pudiesen analizar desde el punto de vista eh, ofensivo. Por lo general, las tres posiciones o las cuatro posiciones que tienen mejor rendimiento ofensivo están correlacionadas con aquellas que tienen menor importancia defensiva. En el béisbol moderno no es tan cierto porque, bueno, los shortstop y los catchers hoy en día batean un poco más, pero se pueden hacer ciertos análisis sobre esto. ¿Ok? Luego, bueno, la parte de modelado, regularización y análisis, ya era para cada uno de ustedes. Lo único que sí veía importante en esta zona, en la parte de álgebra lineal, era justamente que había una variable que era una combinación lineal de las columnas. ¿Ok? ¿Qué otras cosas se me escapa? Esto ya era bastante, entre comillas, sencillo. Aquí puedan normalizar, dependiendo de lo que ustedes quisieran, normalizar hacia número de juegos o normalizar por unidad de juego, da igual. Aquí les coloqué una pregunta por unidad de juego, en consecuencia es posible que la mayoría normalizó hacia jugar por juego, que es bastante, que está bien. ¿Okay? Nada, ¿alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, déjenme por favor cerrar todo esto. No lo quiero. Ah, no, control shift T y después lo voy a dejar así y después. ¿Qué pasa aquí? Ok. Bien, vamos a terminar la parte de curvas ROC. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de la clase pasada. En la clase pasada vimos cómo rellenar nuestra matriz de confusión. Intentamos ver cada una. Por cierto, tengo que subir. Hoy subo las dos clases. No lo hice para no, entre comillas, para que estuviesen 100% pendientes del examen, ¿ok? Vimos cómo rellenar nuestras entradas de posibles métricas. Lo más importante, si se acuerdan, y pequeño resumen, ¿ok? Las entradas más importantes de la matriz de confusión, obviamente, son aquellas que están acá. Luego que tengo mis predicciones, son las primeras que coloco, y luego cuando vayamos a calcular las métricas, recuerden que tenemos lo que yo llamo métricas hacia la parte derecha y métricas hacia la parte de abajo, entre comillas, ¿ok? Recuerden que lo importante es que estas métricas, el denominador nunca cambia. ¿Por qué? Porque uso la condición real como denominador. Aquellas métricas que están acá, el denominador sí cambia porque depende de, obviamente, las predicciones del modelo. Importante, y lo dije, esto es simplemente una convención que voy a hacer entre ustedes, entre nosotros, que es en el sentido de colocar en las filas la condición real y colocar en las columnas la predicción del modelo. Si ven en algún punto un recurso en donde la predicción está en la fila y la condición real está en las derechas, no en las columnas, en realidad no hay ningún problema. Es simplemente entender, ¿ok? La,
en la percepción de lo que está sucediendo. Es claro que si yo cambiar el orden, esto sigue estando en el mismo lugar, esto sigue estando en el mismo lugar, lo único que va a cambiar son los errores. Hago el swap de los errores. Entonces eso es lo único que cambiaría y obviamente, bueno, cambiarían las métricas. ¿Ok? Bien, de estas métricas, ¿ok? Si se acuerdan, hablamos sobre de si yo tengo una en una fila, con el tema de que cambia tamaño, si tuviese una, obligatoriamente ya tengo la de la derecha. ¿Por qué? Porque si la tasa de positivos nunca cambia, la suma, ¿ok? Debería de dar siempre P. En consecuencia, si yo tengo verdaderos positivos, yo sé luego los falsos negativos, ¿ok? Es así de sencillo. Luego vimos cómo, dependiendo de un threshold, ¿ok? De nuestro modelo, cómo pudiésemos rellenar nuestra matriz de confusión en el caso específico de que tuviésemos, uno, un algoritmo tal que, ¿ok? La posible salida del algoritmo para un X fuese un valor que va, en este caso, de 0 a 1, ¿ok? Y luego la regla era, si el valor, ah, disculpen, ok, primera regla, ¿sí? Ok, la probabilidad dado un X nuevo me da un valor que está entre 0 y 1. Y lo segundo era que la probabilidad de X menor que el threshold lo asignaba a una clase. En este caso, si era menor que el threshold, lo asignaba a la clase negativa. Si no, lo asignábamos a la clase positiva. Eso es lo que habíamos, el acuerdo en el que habíamos llegado. Y tratamos de rellenar la matriz de confusión en base a esto. Ahora bien, es claro que por lo general yo debería asumir, ¿okay? Que el threshold, si mi función fuese una función de verdad de probabilidades, recuerden que hemos hablado de que el hecho de que la salida esté entre 0 y 1 no implica que que sean probabilidades. Si de verdad lo fuesen, la interpretación debería ser que P de X mayor a 0.5, entonces esta es la clase, perdón, lo puedo escribir así, no hay ningún problema. ¿Okay? Si fuese mayor a 0.5 es la clase positiva, si no, es la clase negativa. ¿Qué sucede? ¿Okay? Lo que yo puedo controlar es el rango de a dónde van nuestros modelos. ¿Cuál es el threshold? No lo podemos saber, ni podemos saber cuál es el rendimiento de nuestro algoritmo a medida que el threshold lo cambio. ¿Eso qué quiere decir? Si yo veo mis datos, ¿okay? Aquí recuerden que el experimento fue que en teoría teníamos la salida de cada uno de los puntos, le colocábamos como color la clase real, ordenábamos los scores y teníamos aquí nuestros datos ordenados. Entonces, si yo veo esto, uno tiene que tomar la decisión, bueno, ¿dónde colocaré yo el threshold? Si lo coloco acá, ¿okay? O lo coloco acá, hay diferentes consecuencias de lo que pueda suceder. Fíjense, si yo lo colocara acá, ¿ok? Dado mis datos, yo puedo saber lo siguiente. Cuando P de X es mayor que el threshold, ¿ok? ¿Qué tipo de consecuencias o conclusiones puedo llegar? Yo voy a estar seguro, entre comillas, bueno, estoy entre comillas seguro que la clase real es P. ¿Por qué? Porque si se fijan, todo lo que está a la derecha son todos verdes. Si yo colocara mi threshold acá, ¿ok? Aquí la conclusión sería, bueno, si, bueno, vamos a colocarlo acá, si P de X es menor que el threshold, ¿ok? La consecuencia es, bueno, estoy entre comillas seguro, ¿ok? Que la clase real es N. ¿Okay? Eso es en base a mis datos. Es claro que cuando venga un dato nuevo, muchachos, cuando venga un dato nuevo, que imagínense que el dato nuevo es uno verde, ¿ok? Puedo tener la mala suerte de que se pare de esta manera y mi modelo me dio aquí, ¿ok? Entonces, bueno, mi predicción es la clase negativa, a pesar de que era clase real verde, pero bueno, es obvio que nos equivocamos, ¿ok? Lo cierto es que en general no nos deberíamos equivocar tanto y en base a los datos que tengo por ahora disponibles, puedo concluir ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora bien, la realidad es la siguiente, por lo general
lo general no sabemos en dónde colocar el threshold. No solo eso, analizar el rendimiento de un clasificador binario solamente usando estas métricas es bastante limitativo. Entonces necesitamos algo más que nos ayude a entender el verdadero rendimiento del algoritmo, ¿ok? Asumiendo que el valor del threshold puede cambiar, ¿ok? Este algoritmo son las curvas ROC, cuya manifestación es una gráfica que vamos a entender cómo analizar, pero primero vamos a entender cómo se logra, entre comillas, obtener la gráfica, y luego, asociado a la curva ROC, vamos a tener una métrica, ¿ok? Una métrica que se va a llamar el área debajo de la curva ROC. Entonces, el area under the curve es simplemente va a ser el out score de mi algoritmo de clasificación. ¿Qué falta normalmente cuando vean videos del área que muy poca gente habla? Por lo general, al final, siempre dicen cuál es la curva ROC, cuál es el AUC, y el threshold por default, porque es como lo tienen los algoritmos, lo van a colocar en t igual a 0.5. Esto no necesariamente es así. Existen casos en donde el separador no necesariamente va a ser 0.5. Vamos a tratar de entender luego cómo, pero primero vamos a ver cómo se construye la curva ROC. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo primero es, bueno, vamos a tratar de ver, aquí son diferentes ejemplos donde yo muevo el umbral. ¿Okay? Vamos a intentar ver cuál es la idea fundamental. Entonces, la idea fundamental, aquí esto fue una manera en la cual lo hicimos otro semestre. Vamos a tratar de, esto me sirve, vamos a copiar estas dos. Ok, lo voy a colocar. Aquí ya está esta. Ok. Colocar aquí texto. Perfecto. Vamos a colocar aquí curvas ROC ML25 para que se puedan, para que podamos organizarnos. Entonces, fíjense. Vamos a intentar entender cómo se construye esa curva. Y luego vamos a analizar lo de lo que buscamos, ok, mal desempeño, etcétera. Entonces, primero, vamos a intentar ver cómo se puede construir. Entonces, lo primero que me dice es, bueno, en el eje Y tengo tasa real de positivos o TRP. En el eje X tengo tasa de falsos positivos. Entonces, vamos a tratar de ver qué es esto acá. Entonces, fíjense, la tasa real de positivos, ¿ok? Es este valor que está acá. Y la tasa de falsos positivos, ¿ok? Es este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy colocando yo en mi curva ROC? Entonces, en el eje X estamos colocando falsos positivos dividido entre n. Y en el eje Y estamos colocando verdaderos positivos divididos entre p. ¿Ok? Entonces, primera cosa que podemos darnos cuenta antes de saber cómo se calcula. ¿Ok? En primer lugar, que es bastante importante. Estamos tomando en cuenta nada más los valores que están en esta columna. ¿Ok? No estamos tomando en cuenta ningún valor que está en esta columna en la parte del numerador. Eso es lo primero que yo me daría cuenta. Fíjense que estamos viendo o verdaderos positivos o falsos positivos. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que me estoy dando cuenta? Fíjense, el numerador es n y el numerador de acá es p. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estamos comparando con el total de predicciones. O sea, bueno, No de necesariamente, positivo y de negativo. en el numerador 100% seguro, ¿ok? El valor de positivos y el valor de negativos me va a dar el número de instancias. Esto es correcto. ¿Ok? Pero además, sé lo siguiente, el denominador de todo lo que aparezca en el eje X y el denominador de todo lo que aparezca en el eje Y nunca cambia. No importan los valores que yo quiera graficar. ¿Lo ven? Sí, como para, o ¿No? sea, los Más o denominadores menos son como para sacar un porcentaje, ¿no? es una proporción, no un porcentaje. Una cosa importante acá, un pequeño paréntesis de un minuto. Cuando yo veía clases en la universidad, luego cuando fui preparador, luego auxiliar docente y profesor, la gente se burlaba de mí. ¿Por qué?
Porque las probabilidades son funciones que van de 0 a 1. Hasta el día de hoy, incluso mis amigos de vida del liceo, del colegio, igual también se burlan de mí. Las probabilidades van de 0 a 1. ¿Por qué van de 0 a 1? Esto fue simplemente una decisión arbitraria de la gente de probabilidades desde el punto de vista matemático, de teoría de la medida, en donde ellos simplemente decidieron que la incertidumbre se medía de 0 a 1. Se pudo haber medido de 0 a n. ¿Okay? Pudieron haber dicho probabilidad, probabilidad 8. ¿Ok? Hubiese sido una decisión bastante aceptable. Al final, ¿qué pasó? Ellos decidieron que las probabilidades van de 0 a 1. ¿Ok? ¿Qué sucede? En el argot coloquial de la gente, sea, no importa el idioma, las probabilidades van de 0 a 100. ¿Ok? Cuando dicen probabilidad 98%, en realidad, entre comillas, uno piensa que la probabilidad es 0.98. ¿Ok? ¿Qué sucede? Los porcentajes son medidas de estadística. Por ejemplo, si tengo una muestra donde hay 120 personas y 60 son mujeres y 60 son hombres, el 50% de las personas son mujeres, el 50% son hombres. Si yo escojo una persona de manera aleatoria de esa muestra, la probabilidad de que sea una mujer es un medio y la probabilidad de que sea hombre es un medio. Entonces, los porcentajes, entre comillas, son medidas de estadística. Las probabilidades, que son valores que van de 0 a 1, son medidas de probabilidad, que obviamente van de la mano dependiendo de, bueno, si estoy haciendo cálculos de una muestra o si estoy haciendo cálculos de sea una distribución continua o discreta, da igual. ¿Ok? Entonces, para responder la pregunta, estos son proporciones en consecuencia. ¿Por qué? Porque n siempre va a ser mayor que los falsos positivos. Entonces, esto debería estar siempre entre 0 y 1. Y puedo colocar un igual. ¿Ok? Y eso es una proporción, no necesariamente una probabilidad, es simplemente una proporción muestral, porque yo tengo los falsos positivos y lo divido entre el número de valores negativos. ¿Ok? A medida que ha avanzado mi vida, he aceptado que la gente usa porcentajes con probabilidades y ya no me molesto. ¿Ok? Hace 15 años era una batalla incesante y todo el mundo me fastidiaba, pero bueno, si usan 98%, no me cambia ya nada de que usen porcentajes, porque si todos entendemos que 98%, este símbolo literalmente significa 1 sobre 100, porque es por unidad de cientos, por eso se llama porcentaje. Entonces, bueno, 98% estás multiplicando entre comillas por 1 sobre 100 y me queda 0,98. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad esto es una proporción que va de 0 a 1 y esto es muestral, que va a depender obviamente cuál es la predicción de mi modelo. Luego que yo tengo la predicción, soy capaz de rellenar mi tablita y veo cuáles son las métricas. ¿Ok? Entonces no son probabilidades porque ya luego que tengo el modelo y hago mi predicción, ya dejamos totalmente el terreno de las probabilidades porque ya el modelo es fijo y ya yo, dada la entrada, como es determinístico, sé cuál es la salida. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de ese pequeño paréntesis, ¿ok? Tenemos en el eje X falsos positivos dividido entre N. Tenemos en el eje Y verdaderos positivos dividido entre P. ¿Ok? Son proporciones. Luego que yo tengo mi modelo, soy capaz de rellenar las cosas. Entonces, primera observación que nos dimos cuenta, ¿ok? Nada más estamos usando los valores de esta columna. Segunda observación, los denominadores nunca cambian porque la proporción de positivos y negativos para mis datos no debería cambiar. Existen áreas de aprendizaje automático en donde cambian el tiempo, las predicciones, pero eso es muy complejo. Nosotros asumimos simplemente que son estáticas las clases y es más sencilla la vida. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que debemos entender es, bueno, fíjense, cuando vemos el gráfico, me dice, entre comillas, aquí en 1,1 es el clasificador perfecto. ¿Ok? Entonces, fíjense que las curvas pareciera que empiezan en 0,0 y en algún momento terminan en el punto 1,1. ¿Ok? Perdón, este punto es el 0,1, el que estoy de clasificador perfecto. El punto 1,1, este punto 1,1, ¿ok? Pareciera que es como el final de la curva y el punto 0,0 parece ser el comienzo de la curva. ¿Se ve? Entonces, tenemos que ver, bueno, cómo se construye esto y para qué sirve y cuál es la interpretación. Por lo general, la gente, ¿ok? Aprende nada más a analizar lo que es la curva y no entiende bien cómo se construye. Y es más interesante entender cómo se construye. Entonces, vamos a intentar hacerlo juntos. Mientras borro esto, que no sé qué estaba haciendo. ¿Ok? Y vamos a ver. Entonces, si nada más uso esta columna, ¿ok? Podemos hacer tres cosas para intentar ver cómo se construye esto. Primera cosa que podemos hacer, podemos intentar graficar el punto 0,0 para ver qué es lo que sucedería en las métricas,
podemos intentar graficar el 1, 1, o podemos intentar graficar el 0, 1. ¿Cuál prefieren? Ustedes van a decidir cómo vamos a entender hacer esto. Si lo hacemos con el 0,1 sería chévere. Con este. Sí. Ok, entonces fíjense, si estamos en este punto, imagínense que nuestra curva ROC dio acá. Entonces el punto da el 0, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta métrica me tiene que dar 0 y esta métrica me tiene que dar 1. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Ese es literalmente el punto que estaría graficando. ¿Qué es eso en mi matriz de confusión? Es lo siguiente. Si esta métrica da 1, quiere decir que aquí el número de valores positivos es P. Y si esta métrica da 0, el número de falsos positivos es 0. ¿Se ve? En consecuencia, ¿qué sucede? ¿Cuánto es este valor? ¿Todos? Si la suma de las filas no varía, ¿cuánto es este valor? El que disculpa, este valor, ¿cuánto es? Ya yo sé este. Sé que la fila no cambia. ¿Cuál es el valor de los falsos negativos? ¿P? Si fuese P, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el número de predicciones sería 2P, porque es la suma de elementos de la fila. En consecuencia, bueno, los elementos de la clase positiva se multiplicaron por 2, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Si ya yo asigné, porque mi métrica me está dando, ¿ok? Que estoy en este punto en donde verdaderos positivos entre positivos da 1, cuando verdaderos positivos entre positivos da 1. Esto es sí, solo sí. Verdaderos positivos es el número de positivos. Como el número de positivos y el número de negativos no varía, porque eso es una característica de mis datos, yo sé obligatoriamente que este señor es un 0. ¿Ok? Y si esta métrica da 0, porque la única manera de que esta métrica dé 0 es que los falsos positivos es 0, quiere decir que los verdaderos negativos son n. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos en este punto, si estuviésemos ahí, no necesariamente vamos a estar, pero si estuviésemos acá, quiere decir que el clasificador es perfecto. ¿Por qué? Porque todos los elementos que eran P se clasificaron como P y todos los elementos que eran N se clasificaron como N. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. O sea, ¿Eso qué cada fila quiere? tiene que dar, la fila de arriba tiene que dar, o sea, sumando las columnas, tienen que dar P. Y la de Correcto, abajo, la N. suma, sí, lo expliqué mal. La suma de la fila 1 para cada una de sus columnas me debe dar el valor que yo le coloque aquí a la clase y de manera análoga con la segunda. Si el número negativo es n, la suma me debería dar n. ¿Ok? ¿Esto cómo se vería si tuviésemos un segundo. Ok, si tuviésemos nuestro gráfico, en realidad lo que sucede es lo siguiente, sin importar cuál fuese el threshold, porque yo no sé cuál es el threshold, porque aquí yo nada más estoy calculando proporciones, lo que pasa es lo siguiente, ¿ok? En realidad, no sé por qué, okay, aquí. En realidad lo que estoy graficando es algo así, ¿ok? Y acá debería ser así, ¿ok? Si mi métrica me dio 0,1, o sea, mi matriz de confusión, quiere decir que para algún threshold, todo lo que está a la derecha es verde y todo lo que está a la izquierda es rojo. Fíjense que no importa qué es P y qué es N, no importa el número de positivos y no importa el número negativo. Lo importante es que todo lo que está a la izquierda del threshold es de la clase negativa y todo lo que está a la derecha del threshold es de la clase positiva. Fíjense que no importa, ¿ok? No importa cuál es el valor de PN, no importa ni siquiera si uno es más grande que el otro, no importa si son iguales, ¿ok? Lo único que yo sé es que si yo estuviese aquí, si yo estuviese acá, esto sucede sí, solo sí, mi clasificador, ¿ok? Todos los elementos positivos los clasifica como positivos y todos los elementos negativos los clasifica como negativos, ¿ok? Entonces, de manera análoga de este análisis, vamos a hacerlo para los otros dos puntos. Voy a borrar todo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede?
tengo de nuevo mi métrica, o sea, tengo de nuevo mi matriz, ¿ok? Aquí vuelvo a tener mis falsos positivos dividido entre los negativos. Aquí tengo mis verdaderos positivos dividido entre los positivos, ¿ok? Si estuviésemos acá, ya que le quise cambiar el color y no escogí nada, ¿ok? Si estuviésemos acá, a ver, sin querer se salió. ¿Qué punto es este? Este es el punto 0, 0. ¿Ok? ¿Cuándo estamos en el punto 0, 0? Entonces, si estamos en el punto 0, 0, quiere decir que obligatoriamente ambos denominadores tienen que ser 0. Si ambos denominadores son 0, ¿ok? Quiere decir lo siguiente, simplemente aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 0. No hay otra opción, ¿se ve? No hay manera de que estemos en ese punto si no fuese el caso en donde los verdaderos positivos y los falsos positivos son ambos 0. Como ya tengo estos dos, usando las propiedades de la matriz, ya sé obligatoriamente que tengo acá P y aquí tengo N. ¿Se ve? Sí. Ok, si estamos en el punto 0, 0, ok, es decir, que predicciones, todos los valores dan predicciones negativas. ¿Dónde creen ustedes que está el threshold? Correctos. ¿Por qué está en 1? Porque si el threshold es 1, todo lo que está a la izquierda es negativo. ¿Lo ven? Entonces las predicciones son todas negativas. No importa cuál es el valor de la clase, si son verdes o rojas, todo lo que está a la izquierda, yo estoy asumiendo que es negativo. ¿Se ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando vayamos a hacer el 1 a 1, vamos a hacerlo ahora con el gráfico, de manera intuitiva, si yo sé que cuando estamos en el punto 0, 0, el threshold está acá, en el último, aquí estoy agregando vallas que no es necesario, en el punto 1 a 1, lo lógico sería que estamos en el threshold con valor 0, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces eliminamos esto, ¿ok? Estamos ahora en este punto. ¿Cuándo esto es cierto? Fíjense. Ok. Si me dio 1, 1, quiere decir que este valor es 1 y este valor es 1. ¿Cuándo dan 1? Cuando el numerador es exactamente igual al denominador. En consecuencia, esto tiene que ser obligatoriamente P y esto tiene que ser obligatoriamente N. La segunda consecuencia es que esto es un 0 y esto es un 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que, ok, ¿qué quiere decir esto? Si vamos a la columna de predicción del modelo y tengo una configuración de mi matriz tal que aquí quedan los elementos de la clase positiva y aquí quedan los elementos de la clase negativa, lo que quiere decir es que para todos los elementos, todas las predicciones me están dando positivas. ¿Cuál es el único threshold teórico para todos los posibles modelos en el cual para todas las predicciones me va a dar la clase positiva, aquel que la probabilidad de X, ¿ok? Esto me dé mayor que 0 es la clase positiva, si no es de la clase negativa. En consecuencia, el threshold está en 0. ¿Se ve? Entonces, los casos extremos, 0, 1, perdón, 0, 0 y 1, 1 son los casos en donde tengo el threshold o en 0 o en 1. La pregunta es que se le ocurre a alguien, ok, si yo tengo el threshold en 0, estoy en este punto, y tengo el threshold en 1 y estoy en este punto, ¿qué pasaría si yo modifico el threshold para cada uno de los scores? ¿Ok? Los voy modificando para cada uno de los scores y grafico los valores de tasa real de positivos y tasa de falsos positivos y grafico esos valores. Esa es la curva ROC. Lo que voy a hacer es variar los valores del threshold o de 0 a 1 o de 1 a 0, da igual, de manera intuitiva, porque nosotros pensamos de menor a mayor, se empieza en el 0 hasta el 1, ¿ok? Y graficamos en la posible curva que quede, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo para este ejemplo. Vamos a de nuevo hacer mi cosa acá, ¿ok? Ya sea acá, ¿ok? Que tiene que estar falsos positivos dividido entre n, ya sea acá que tiene que estar verdaderos positivos dividido entre p, ¿okay? Y vamos a empezar con el threshold en 0. Cuando el threshold está en 0, sin importar los valores que tengo, yo sé que mi curva va a empezar acá. ¿Ok?
Entonces, en la siguiente iteración, ¿ok? Lo interesante es que yo no necesito saber cuánto tengo que saltar en los scores. Lo único que tengo que hacer es ordenar los scores de menor a mayor. Y el score va a ser aquel que tenga, obviamente, ¿ok? El valor para el siguiente score va a ser, el siguiente threshold, perdón, va a ser el siguiente score disponible, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En este caso particular, ¿qué va a pasar? Si yo aumento el threshold, imagínense que el threshold lo coloco acá. Yo empecé, ¿ok? Mi matriz la empecé en, si se acuerdan, 0, 0. Cuando está en 0, 0, este valor es 0, este valor es 0, este valor es P y este valor es N. Ya lo hicimos. Entonces, en la siguiente iteración, reconectar, ¿ok? Si yo muevo, ¿ok? Mi threshold, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Este valor, ¿ok? Si sube, ¿qué sucede? Si subo el threshold, ¿cómo me quedo con 3? ¿Ok? En la siguiente iteración, ¿qué queda? Esta es la primera iteración. Subo el threshold acá. Todo lo que está a la izquierda es clasificado como... Ah, un segundo. Si quiero empezar en el 0, 0, estamos haciendo al revés la decisión. Em, eh, estamos, ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Estoy diciendo si la probabilidad de X, ok, es menor al threshold, estamos diciendo que esta es la clase negativa. Si no, estamos diciendo que es la clase positiva, ok. Este es por ahora como hemos hecho el criterio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir entonces? Quiere decir lo siguiente. Em, mm, no sé si cambiar los valores de las columnas o cambio el criterio decisional y va a dar exactamente lo mismo. Voy a hacer una iteración para que vean lo que tengo en la cabeza, ¿ok? Si yo moviera el threshold para acá, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está a la derecha es clase positiva y todo lo que está a la izquierda es clase negativa, ¿correcto? Ok, entonces si empezamos en 0, quiere decir que todo lo de la derecha es clase positiva, ¿ok? En realidad, estamos empezando desde aquí. Segundo. Estamos empezando en el 1-1. Ok, en realidad tengo que empezar es con el threshold aquí e ir a hacerlo un poco más pequeño de tal manera que empecemos en esta configuración en la 0-0. Ok, fíjense por qué. Si todo lo que está a la izquierda es negativo, es cuando, perdón, es de la clase 0, es cuando empezamos justamente en el punto 0-0. Ok, entonces empezamos con el threshold en 1. Vamos a empezar a moverlo a la izquierda para yo empezar desde el 0-0 hasta llegar al 1-1. Ok, entonces fíjense. En la primera iteración vamos a empezar del 1 al 0. Cuando el threshold es 1, tenemos esta configuración de la matriz. El siguiente valor va a ser esta separación acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ese punto nuevo es positivo o negativo en la clase real. Ver, Positivo, ¿no? es positivo. ¿Qué es lo que va a pasar?
¿Ok? Para esta configuración, lo que sucede es lo siguiente. ¿Ok? Si antes estábamos en P0, lo que va a pasar acá es que vamos a tener aquí P-1 y aquí vamos a tener 1. ¿Lo ven? Entonces, para ese threshold, que es el primero en mi iteración, solamente uno de los elementos es clasificado como positivo y su clase real era positiva. ¿Se ve? Entonces, cuando yo grafique esto, ¿qué es lo que me va a dar acá? El siguiente punto, ¿cuál va a ser? Que es esta matriz. Es verdaderos positivos, es 1 entre P. ¿Ok? Ese es el eje Y. Y el eje X, ¿qué es? Sigue siendo 0 dividido entre los valores negativos, porque es justamente este valor dividido entre los verdaderos negativos. En consecuencia, este punto es el punto 0, 1 entre P. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo muevo mi threshold y uno de los elementos de la clase positiva entra a las predicciones positivas, estoy subiendo en mi gráfico en un salto que tiene dimensión 1 sobre P. Siguiente iteración, para que vean que siempre estamos haciendo exactamente lo mismo. En la siguiente iteración, ¿qué sucede? Si mi threshold estaba acá, en la siguiente iteración mi threshold va a estar aquí. ¿Ok? Porque tengo mis scores ordenados y los estoy moviendo hacia la izquierda. Voy a tener dos predicciones positivas, de las cuales ambas son de la clase real verde. En consecuencia, de nuevo, aquí tengo un 2, ¿ok? Y aquí tengo P menos 2, porque tiene que sumar P. ¿Sí? Fíjense que el valor de 0 no va cambiando. Entonces, en la siguiente iteración, esta es la iteración 1, en la siguiente iteración vuelvo a subir con un paso de qué dimensión. Este tenía dimensión 1 entre P, y fíjense que este también tiene dimensión 1 entre P. ¿Por qué? Porque el siguiente valor es 2 veces dividido entre P. ¿Y esto qué es? Esto es 1 sobre P más 1 sobre P. ¿Se ve? ¿Cuántas veces creen ustedes que, dado estos scores, vamos a subir moviendo el threshold hasta la primera vez en donde no podemos subir? 3 veces. En el octavo, en el primero en donde la clase real cambia. Entonces vamos a tratar de graficarlo, ¿ok? Entonces fíjense, en este punto, ¿ok? Voy a borrar todo esto para no confundir tanto. Vamos a volver a colocar nuestro eje Y, ¿ok? Fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces que moví el threshold, ¿ok? 7 veces que moví el threshold. La configuración de la matriz en la séptima vez era 7, 0, P menos 7, N. ¿Ok? ¿Cuál es este punto? Este punto es el 7 dividido entre P, 0 dividido entre N. Estoy acá. 7 veces 1 sobre P, 1 sobre P, 1 sobre P, 1 sobre P, 1 sobre P y 1 sobre P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 veces con la misma altura subí hasta llegar a este punto. ¿Ok? En este cambio de threshold, justo en este cambio de threshold, es la primera vez en donde ¿qué va a pasar? Todo lo que está a la derecha es la clase positiva, pero el elemento que está entrando en la clase positiva es de la clase real negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que por primera vez cambié el valor acá a un 1 y aquí coloqué n menos 1. Y es la primera vez que entonces cambia, ¿okay?, el valor de x, y voy a tener 1 entre n, 7 entre p. ¿Por qué? 7 entre p, 1 entre n, que son justamente estos valores de estas métricas. ¿Ok? Es bastante sencillo. Estoy graficando las métricas. ¿Qué es lo que pasa entonces? En esta iteración es primera vez que hacia dónde nos vamos a mover. ¿Y la dimensión del salto cuánto es? Antes era 0, ahora es 1 sobre n. Entonces, ¿qué es la curva ROC? La curva ROC son saltos o verticales o a la derecha, dependiendo de, al mover el threshold, lo que entra es una clase positiva real o una clase negativa real. ¿Eso qué quiere decir? Mi curva ROC
al final van a hacer cosas así discretas, ¿lo ven? Sube, derecha, sube, ¿ok? De hecho, sí vemos ejemplos de curvas ROC, ¿ok? Y yo veo aquí imágenes. Las curvas ROC que de verdad están bien hechas no son las que se ven así, que son continuas, sino son aquellas que, fíjense como en este ejemplo, espero que pueda hacer zoom. Aquí, fíjense cómo sube o va a la derecha, sube o va a la derecha. ¿Lo ven? Ahora bien, hay un caso especial, que es el siguiente, y luego tenemos que decidir qué hacer. Voy a borrar todo. ¿Puedo borrar todo? Sí. Ok. Entonces, fíjense este caso especial. ¿Qué particularidad tienen mis scores? Mis scores siempre son distintos. Entonces, ¿qué sucedería en este caso particular? Fíjense, voy a colocar acá 2 puntos nuevos. Este punto que está acá, ya que quería cambiarle el color. Ok, aquí voy a colocar 2 puntos nuevos. Este punto es verde y este punto es rojo. Ok, son 2 puntos nuevos. Hasta el punto anterior, la configuración que tenemos era la siguiente. Aquí habían 7, aquí habían 0, aquí habían P-7 y aquí habían N. ¿Ok? En la siguiente iteración, ¿eso qué quiere decir? Subí 7 veces con un salto 1 sobre P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por favor, asuman que el paso es el mismo. ¿Ok? Ya se podrán dar cuenta que mis habilidades para graficar no son las mejores. Aquí estamos en el punto 7 entre P en el eje Y y 0 sobre N en el eje X. ¿Ok? El siguiente salto es importante. ¿Qué sucede? Tengo 2 elementos de la clase roja, un elemento de la clase verde con el mismo score. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Entonces, la primera opción es, si escogiera el verde, subo. Si escogiera el rojo, voy a la derecha. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, ¿qué pasa? Sin importar qué escojo, ¿ok? Sin importar qué escojo, va a suceder lo siguiente. Para ese score, para ese threshold, va a pasar lo siguiente. Vamos a subir una vez. ¿Y cuántas veces vamos a ir a la derecha? 2. Entonces, 1, 2. Sin importar qué escogemos, vamos a saber que en esta iteración del threshold vamos a estar en este punto. ¿Se ve? Sin importar. Pudimos haber escogido rojo, rojo, verde. Derecha, derecha, subo. Pudimos haber escogido verde, rojo, rojo. O pudimos haber escogido rojo, verde, rojo. O sea, hay 3 opciones, que es este camino. Soy malo cambiando colores, ok. Primera opción es este camino. Ese camino es, entre comillas, el que es más positivo, que es verde y luego rojo, rojo. ¿Ok? Luego tengo el camino, vamos a colocarlo rosado, que es este. Este Profe, camino. me perdí un Sí. poquito por conexión a internet. ¿Por qué se arma ese camino? ¿O cómo Eh, mejor dicho? ok, vamos a echar para atrás 2 minutos y hacer lo siguiente. Ok, voy a borrar. Bueno, voy a dejar esto, pero te explico qué estamos haciendo. Si hiciéramos el camino, ok, movimos el threshold hasta acá. Estamos todos de acuerdo que estamos en esta configuración de la matriz. Hay 7 elementos que eran verdes, que son predicciones positivas. Recuerden, todas las predicciones a la derecha son verdes, todas las predicciones a la izquierda son positivas, negativas. Luego tengo que ver cuál es el color real, ¿ok? Sin importar mi algoritmo, hasta este punto no importa el algoritmo, o sea, obviamente importa el algoritmo, pero no importa cuál decisión tomemos para los desempates, hubiésemos llegado hasta acá. Nuevo escenario, tengo para un score, fíjense que este es el score, voy a ponerle un nombre arbitrario, para el score 0.7 del threshold, tengo 3 opciones, 2 de esas opciones son rojas, una es verde, ¿ok? ¿Cómo puedo decidir qué hacer? Entonces la pregunta es, ok, ¿qué sucedería al final? Cuando yo mueva otra vez el threshold, sin importar cómo escogí los caminos,
voy a estar en este punto. ¿Cuál es este punto? Este es el punto. ¿Ok? Aquí ya va a variar un poco el cálculo, pero el punto va a ser, como fueron dos rojos y uno verde, que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dividido entre la clase positiva, y aquí voy a tener 2 dividido entre la clase negativa. ¿Ok? Este punto, sin importar cómo me moví, ese punto va a ser el 2 dividido entre n, 8 dividido entre p. ¿Ok? La pregunta álgida ahora es, bueno, en el caso de empates, ¿qué hago? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué hago en el caso de empates? Entonces, ¿ok? ¿Qué sucede? Veo cuáles son los posibles caminos. Si fuese el camino verde, rojo, rojo, es decir, a pesar de que tienen el mismo score, escojo primero el verde. Lo que estoy haciendo es subir y después voy 2 veces a la derecha. Si escojo rojo, verde, rojo, lo que estoy haciendo es ir a la derecha, subo y voy a la derecha. Y en el caso rojo, rojo, verde, ir a la derecha 2 veces, subo. ¿Ok? Entonces tengo 3 posibles caminos. Uno que llamamos positivo o el que intenta que le demos prioridad a las predicciones verdes, que es el caso verde, rojo, rojo. Tenemos uno que simplemente, bueno, escogemos primero rojo, verde, rojo, o entre comillas, negativo, que es primero darle prioridad a los elementos rojos. ¿Qué hizo la gente que inventó esta curva? Lo que hacen es lo siguiente, en vez de darnos mala vida, entre comillas, de ver cuál es el mejor camino, escogemos el camino promedio. Es simplemente agarrar una línea recta acá. ¿Ok? Hacemos una línea recta entre el punto anterior y el siguiente. Y ese es lo que vamos a escoger. Va a ser una línea entre el punto anterior y el siguiente. ¿Por qué esto es importante? Entonces aquí vamos a no echar hacia atrás, sino ver cómo quedaría la configuración. ¿Ok? Vamos a asumir ahora que no tenemos empate. Y para mí, sin importar, ¿ok? Los valores de los scores, yo sé cómo es esta curva ROC y es la siguiente. ¿Ok? Ahora sé que cuando la clase real es verde, quiere decir que subo, cuando la clase real es roja, voy a la derecha. Eso quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces verde, ¿ok? Una vez rojo, que es este, una vez verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que voy a tratar de que esto se vea vertical. Ok. Este punto acá, este es el 1, 1. En este punto, ¿qué pasa? Solo nos movemos a la derecha. Entonces va a haber llegar un punto. Aquí, ojo, esto si mi algoritmo funciona bien. No, puede que no funcione bien, pero si funcionara bien, en algún punto va a empezar a conseguir puras clases rojas y me voy a mover hasta la derecha, hasta llegar al punto, ¿ok? Aquí lo puse mal y nadie me dice nada. Muchachos, por favor. Este es el punto 0, 1 y aquí me voy a detener en el punto 1, 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la métrica que ellos dijeron? Ok, ¿qué particularidad tiene esto? La particularidad es la siguiente, esto que está acá, vamos a colocarlo así, esto, con esto, con esto, con esto, es un cuadrado, ¿qué particularidad tiene, muchachos? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? 1. Es 1, ¿ok? Y la anchura es 1. En consecuencia, el área de ese cuadrado es 1. Entonces, si yo sé, porque ya lo demostramos, que entre comillas, mi clasificador perfecto está en el punto 0,1, ¿ok? Cuya curva ROC entonces sería siempre subir porque todos son positivos y siempre ir a la derecha porque todos son negativos. ¿Cuál sería el área debajo de la curva del clasificador perfecto? Entonces, ¿cuál es el área abajo de la curva? Es simplemente el área que genera la curva ROC. El clasificador perfecto me va a dar área abajo de la curva 1. ¿Ok? Nuestro clasificador, que es este que está acá, da un valor que es menor a 1. ¿Cómo sería entonces el área abajo de la curva? Fíjense que esta altura, ¿cuánto es? 7 dividido entre P. ¿Cuál es la anchura?
1 entre n, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área abajo de la curva? Correcto. 7 por P, 7 por 1 dividido entre P por N, ¿ok? Más este señor, que es, obviamente es 8 por 1 dividido entre P por N, más hasta llegar a la última, ¿ok? ¿Qué es esto? Esto lo vimos en Mate 1. Son sumas de Riemann, literal. Son trapezoides, ¿ok? En este caso, bueno, tenemos la fortuna de que son además barras que ni siquiera son trapezoides, pero si tuviésemos empate, usaríamos la regla del trapezoide, que si se acuerdan en Mate 1, literalmente, me moví esto en vez de, okay, si tuviésemos un trapezoide, o sea, si tuviésemos esto, ¿qué sería? Es fácil calcular el área, ¿verdad? ¿Se ve? Sería simplemente calcular este rectángulo y le sumo el valor del triángulo de este punto hasta este punto. Entonces, para calcular el área abajo de la curva, bueno, simplemente literal reutilizar código que debe estar en algún modelo, en algún repositorio de BLAS o de, ¿cómo se llama? De Fortran, que calcule áreas debajo de este tipo de curvas, pero el área abajo de la curva, ¿ok? Literalmente es la suma, ¿ok? De estas barritas. Sé que el mejor posible es 1 y además sé incluso que el peor posible es 0. ¿Por qué? Porque el peor caso posible me equivoco, ¿ok? Y el peor caso posible tengo todos los valores negativos de un lado y todos los valores positivos del otro. Entonces, aquí les hago una pregunta que siempre pongo en el examen, ¿ok? ¿Qué sucedería en este caso particular? Imagínense que la curva ROC me da esto, ¿ok? La curva ROC me da, de alguna manera, no cambia el color. Okay. La curva ROC me da algo así, me da todos los valores negativos primero y después todos los valores positivos. Ese modelo es útil. El área abajo de la curva, el área abajo de la, perdón, el área debajo de la curva me da literalmente 0. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con ese modelo? ¿Está funcionando bien o no? No, ¿Quién cree que está funcionando bien? O sea, si el comportamiento fuese lo pudiesen arreglar. Tengo P de X que me da un valor de probabilidad P. ¿Ok? Me da esta curva ROC. ¿Cómo lo arreglarían para que el modelo funcione bien? Fíjense, ¿cómo se invierte probabilidades? Complemento. Si el rendimiento de mi modelo fuese lo que hice fue, muchachos, bueno, me equivoqué en PDX, perdón, en PDX mayor que P, me equivoqué en el código y puse aquí mayor y era menor. O sea, hay dos opciones, o cambio la regla o simplemente hago 1 menos P. Y cuando haga 1 menos P, cualquier valor de probabilidad que me esté dando, ok, créanme, ok, lo que va a suceder entonces es, ok, simplemente el clasificador me va a dar así ahora, tengo un clasificador bueno. ¿Eso qué quiere decir? La particularidad de estos modelos, de esta curva es la siguiente. Cuando el área abajo de la curva es demasiado baja o demasiado alta, está funcionando bien, estamos aprendiendo. Lo que tenemos que cambiar es o la regla de colocar los positivos y negativos o simplemente voltear la probabilidad. ¿Cuándo funciona mal? Funciona mal, perdón, cuando estamos aquí. Entonces funciona mal cuando el área abajo de la curva se acerca a un medio. ¿Por qué? Porque estoy subiendo, yendo a la derecha, subiendo, yendo a la derecha. Es decir, mi modelo es incapaz de discernir o de colocarle scores a las clases de tal manera que yo mueva los negativos a un lado y los positivos al otro. ¿Ok? Entonces, cuando el rendimiento de mi algoritmo sube derecha, sube derecha, sube derecha, estoy cercano al punto X igual Y. ¿Ok? En consecuencia, el área abajo de la curva se va a parecer a un medio. Esto ocurre solamente, ¿ok? Y aquí ya podemos ver esto. Cuando el clasificador aleatorio, la decisión es aleatoria, ¿eso qué quiere decir?
Si yo no aprendo nada de mis datos, yo no aprendo absolutamente nada. Es como si yo agarrara mi caja de elementos disponibles y los voy escogiendo de manera aleatoria y les voy colocando scores a los datos. Cuando mi algoritmo no aprende nada, cuando mi algoritmo no está entendiendo cómo separarlo, es como si estuviese escogiendo de manera aleatoria y el comportamiento debería ser algo que esté cercano a X igual Y, porque estoy subiendo yendo a la derecha. Es decir, clasifico un positivo, me llega un negativo. Un positivo, un negativo. Entonces, si el algoritmo no funciona, el rendimiento negativo va a ser que se pegue a la línea diagonal X igual Y. ¿Ok? Cuando estoy en este caso o en este caso, estoy aprendiendo. En este caso particular, obvio, el área bajo la curva me está dando mal, pero es porque cometí un error o en el código de colocar el criterio decisional del threshold o en la probabilidad simplemente hago 1 menos P de X. Entonces, como esto puede suceder, más aún se refuerza la idea de que en realidad, ¿ok? Es posible que los valores de score que me están dando no son probabilidades, ¿ok? Lo importante es, si escriben todo bien, por lo general van a tener el ejemplo en donde, ¿ok? Tenemos algunos clasificadores con mal desempeño, que son aquellos que sí están aprendiendo algo porque está lejos de el área bajo la curva de un medio, ¿ok? Pero aprende algo. Por lo general estos son aquellos que tienen valores bajo la curva 6.5, los que tienen un rendimiento ok, que es el área bajo la curva vaya de 6.5, entonces es un 5, menor a más o menos el área bajo la curva, menor a, vamos a decir, 0.85, 8, y lo que buscamos son algoritmos cuyo rendimiento, ok, debajo del área de la curva, obviamente se acerque a 1, pero la límite inferior sea mayor que 0.85. ¿Ok? ¿Por qué usamos esto para clasificadores binarios? Y aquí cerramos la idea de si las clases están desbalanceadas o no. Fíjense, sin importar, ¿ok? Sin importar la proporción de P y N. Fíjense que en ningún momento hablamos, ¿ok? Esto es los negativos, falsos negativos, esto es verdaderos positivos, positivos. En ningún momento les hablé de la proporción de P y N. En ningún momento. Si P es mucho mayor que N, o los casos normales que lo que estoy buscando algo que tiene muy pocos valores, ¿ok? No importa si se parecen los denominadores, no importa si está desbalanceado. Cuando el algoritmo funciona bien, sea desbalanceado o no, lo que vamos a ver de la curva ROC van a ser comportamientos similares que se parezcan a la línea verde. Entonces, cuando los datos son desbalanceados, lo único que sucede es que el pequeño salto que estamos haciendo, ¿ok? El salto, el denominador simplemente es más pequeño. Al ser más pequeño el denominador, los saltos son más altos. Eso es todo. Si yo tengo cuatro elementos nada más, cada salto tiene valor 0.25. Cada vez que yo consiga uno de los verdaderos positivos, subo 0.25. Si tuviese 10, subo en 0.1 de unidad. Si tengo de manera análoga, qué sé yo, 20 de los pasos de los valores negativos, cada paso tiene, ¿ok? Dimensión 1 sobre 20 de mi curva. Entonces este algoritmo es bastante interesante porque me da, una métrica que me permite comparar dos algoritmos de clasificación binaria, porque mientras más alta es el área de la curva, obligatoriamente el desempeño es mejor, pero además es robusto ante desbalanceo de clases porque el comportamiento debería siempre ser el mismo, sin importar si están desbalanceadas o no las clases de mi clasificador de binario. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda que es muchísimo más útil que, por ejemplo, si se acuerdan, usar precisión, que era la suma de esta diagonal. Bueno, no sé qué pasó. Si estuviese jugando Counter o Valorant, fíjense que mi aim está por aquí. El real debería estar por acá. Pero bueno, ok. Si sumo la diagonal, divido entre la cantidad de datos, fíjense que en el caso de que sean desbalanceadas las clases, vimos el caso particular en donde si todas mis predicciones son negativas, fíjense, recuerden el ejemplo de cáncer, si todas mis predicciones son negativas y tengo un 98% de personas sin cáncer, aquí me queda 98, aquí me queda 2, 0, 0,
mi precisión, ¿ok? Mi precisión va a ser del 98%, que no me dice nada. Ahora, ¿qué sí me dice algo? Si los valores positivos están a la derecha de los scores y aparecen por acá, rápidamente, ¿ok? Se mueven hasta este lado de mi algoritmo de la curva ROC y subí mis 2 veces, ¿ok? Mi curva ROC de manera rápida, de tal manera que el área la maximizo. Si los valores positivos quedan por acá, ¿ok? Lo que va a tener es que mi curva ROC está por aquí, después sube y va a la derecha. Eso no es bueno. ¿Qué va a suceder? Cuando están en el medio, es cuando soy incapaz de tener un algoritmo que le coloque un score que yo pueda separar esos valores. ¿Okay? Que mi idea fundamental es mover a la derecha los verdes y mover a la izquierda los rojos. ¿Qué pasa en la vida real? La mayoría de algoritmos va a funcionar en este sentido. La mayoría de los puntos van a estar acá, que son los más fáciles de clasificar como verdes. La mayoría de los puntos de los negativos van a estar a la izquierda. Los clasificadores buenos son aquellos en donde los puntos en donde yo, donde tenga de verdad que aprender a cómo diferenciarlos, sea capaz de hacer esta separación y mover los rojos a la izquierda y los verdes a la derecha. Y eso lo logro entender usando las curvas ROC. ¿Ok? ¿Qué hora es? No veo la hora. Ok, falta media hora. Preguntas. Me estoy quedando sin voz. Preguntas. Ok. Ahora que sabemos cómo se hacen las curvas, podemos entender estas flechas. Las curvas ROC, mientras más suban y más pegadas estén a la izquierda, el algoritmo en teoría se comporta, ¿ok? Mejor. Mientras más a la derecha y más abajo, entre comillas, es peor. Pero esto es solamente cierto si se pega a la diagonal principal. Si se pegara al punto, ¿ok? 1, 0, recuerde que basta con voltear las predicciones o modificar el criterio decisional para separarlos de clase positiva o clase negativa. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa en la vida real? En la vida real tienen este tipo, les puedo mostrar incluso un paper que envié el domingo, ¿ok? Para que vean que no es tan sencillo todo. Domingo fue 25. Qué tonto. Lo tengo local. Denme un segundo. Creo que es más sencillo abrir una conversación con el equipo médico y los maestros. Ya va. Aquí. Ok. Fíjense, esta es una curva ROC que nos dio en se ve muy pequeño, no sé por qué. Ok. Ok, ¿se ve? Sí. Ok, entonces fíjense, en el eje Y tenemos True Positive Rate, que es Sensitivity. Aquí hay que colocarle los nombres que les gusta a los médicos. Ellos son los que inventaron estos nombres. El False Positive Rate en realidad es 1 menos Specificity. Y Specificity es la estadística que está a la derecha en nuestra tablita. ¿Ok? Aquí fíjense cómo es un algoritmo en donde el área abajo de la curva, promedio, que esto es el promedio de cross validation para 4 tipos de modelos, regresión logística, que ustedes lo saben hacer, árboles de decisión, que lo vamos a ver la clase que viene, 2 algoritmos que no se, perdón, que no se ven, que es bosques aleatorios y boosting, XGBoost, ¿okay? Que es Extreme Gradient Boosting. La idea fundamental es, bueno, para este paper, que incluso no me lo han aceptado, pero publicamos, fíjense que el promedio del área abajo de la curva da 0.7, que entre comillas, con las métricas que yo les estoy dando a ustedes, no es que esté dando un valor demasiado alto, ¿ok? Pero se ve como, en este caso particular, lo que estamos tratando de predecir es qué tan probable es que un paciente responda los cuestionarios de un estudio.
mientras más probable es que un paciente responda a los cuestionarios, más datos vamos a tener. En consecuencia, aumenta la calidad de los datos. Si los pacientes no son propensos a responder los cuestionarios, simplemente no tenemos datos. Entonces, si nuestro modelo es capaz de predecir a aquellas personas que no van a querer responder el cuestionario, si en algún punto entran falsos positivos, es decir, falsos negativos en este caso, aquellas personas que mi modelo tengan como predicción, esta persona no va a responder el cuestionario y hacemos un follow-up en el sentido, le enviamos un email, mira, por favor responde el cuestionario, pero en verdad se lo respondieron, no tiene una repercusión tan importante como que le enviamos un email a una persona que no ha respondido y de verdad lo responda. ¿Ok? Entonces, en este caso, las clases son bastante desbalanceadas porque afortunadamente las personas que no son compliance en esto, es decir, que no responden al cuestionario, son bastante pocas. De hecho, aquí la proporción es más o menos como 1 a 5. El 80% de las personas responde, el 20% no. ¿Ok? Bien. Ok. Voy a partir acá de nuevo. Ok. Entonces el algoritmo, aquí lo tienen hecho. Ok. Aquí se puede ver cómo, qué es lo que hay que hacer para calcularlo. Literalmente, ok, es simplemente llamar, como todo, al final todo se hace en una línea en nuestra área, simplemente llamar al algoritmo de Rockcure que nos va a dar los puntos en donde tenemos false positive rate y true positive rate y los thresholds para poder hacer las separaciones, y al final es simplemente llamar a dos métodos de tal manera de ver cuál es la posible curva ROC. Entonces, bueno, los algoritmos ya están hechos, por así decirlo, pero me interesa más que entiendan qué significa el área abajo de la curva y cómo se calcula la curva ROC. ¿Ok? Para la clase que viene, ¿ok? En 20 minutos terminamos este Google Colab y vamos a ver árboles de decisión. Vamos a ver cómo hacer con matrices de confusión en donde tengamos más de 2 clases. Y luego vamos a ver, ¿ok? Un pequeño resumen de cómo se hace al final la parte de afinación de hiperparámetros y las 2 curvas de aprendizaje más importantes, que son las curvas de aprendizaje y validación, en donde en una lo que hacemos es controlar, ¿ok? En el eje X de las curvas colocamos los valores de hiperparámetros. El camino de regularización es una curva de validación, y la curva de aprendizaje es aquella en donde controlo la cantidad de datos disponibles, empezando desde muy poquitos datos hasta muchos datos. Estas curvas nos ayudan a entender si nuestro algoritmo, mientras más datos tenga, en realidad es capaz o es robusto en el sentido de en la separación de datos del test score o la validación, no importa si hacen validación test o, perdón, entrenamiento test o entrenamiento test validación. Normalmente, mientras más datos usamos, ¿okay? Mientras más datos usamos, va a haber una asíntota horizontal teórica en donde va a llegar un punto en donde no importa cuántos datos nuevos agreguemos, ¿okay? Lo que estamos ganando de aprendizaje es ínfimo. Entonces, bueno, esto es interesante para la parte decisional de la gente, sobre todo que toma decisiones de negocio, de cuándo necesitamos incrementar o no el tamaño de nuestros datos. ¿Qué sucede? Que lo van a ver en el curso, en el siguiente curso. Esto es cierto para la mayoría de los modelos, no es cierto para Deep Learning. En Deep Learning, básicamente la regla es, dame más datos y voy a comportarme mejor, ¿ok? Porque crece un poco más lento que los algoritmos convencionales, y el gap entre el teórico y el real, en verdad sí ganas mucho mientras más datos tengas, lo cual es un problema para gente como nosotros, que no tenemos tanto dinero para tener datasets muy grandes como para el ambiente, porque mientras más datos tenga, la energía que necesitamos para construir estos modelos o incluso usarlos en producción aumenta radicalmente. No es en vano que, incluso si están viendo últimamente la subida de precios, las memorias RAM están subiendo y los discos, los SSD, los valores están subiendo de manera increíble. En consecuencia, bueno, hay consecuencias como que el stock de, por ejemplo, de SanDisk está subiendo
de manera importante, ASML también. Todos los stocks que tengan que ver con chips y almacenamiento, todos están casi que en máximos históricos y por ahora, mientras todas estas empresas sigan usando casi sin control todos estos recursos, eso va a seguir siendo cierto. Entonces, bueno, de que decimos, entonces la clase que viene, terminamos esto, lo hablamos un poco más y empezamos a ver de ahora en adelante por cada clase un modelo nuevo. Entonces las clases van a ser un poco más rápidas y van a tener que estudiar un poco más entre ustedes. Hasta la clase que viene, los primeros 20 minutos es todo el curso básico, luego vamos a ver modelos nuevos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos la clase que viene. ¿Ok? Que, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, chao.